Dando seguimiento a la clase anterior de pruebas de hipótesis para una media y una proporción, vamos a continuar con el tema de pruebas de hipótesis, pero en este caso para dos medias y dos proporciones. Hay procedimientos que se mantienen del tema de la semana anterior, como cuáles. El desglose de los datos que tenemos es muy importante, particularmente aquí que vamos a tener dos muestras con sus respectivos datos y vamos a comparar dos poblaciones. Entonces, tener un orden en la información que estamos disponiendo va a ser muy importante para nosotros. El planteamiento de las hipótesis también muy importante porque si no, no vamos a saber qué estamos aceptando o qué estamos rechazando. El planteamiento de la zona de rechazo también va a ser primordial porque si no, no vamos a saber dónde colocar el resultado de la función pivotal. La determinación de la función pivotal también se repite, lo que cambian son las fórmulas dado al contexto en el que nos vamos a estar manejando en este caso o en este tema. Tomar la decisión de si se acepta o se rechaza H sub 0 y la interpretación del caso en general y del resultado obtenido. En este caso, el planteamiento de la hipótesis y el planteamiento de la zona de rechazo se hace de la misma manera que la clase anterior. H sub 0 siempre va a tener forma de igualdad, H sub 1 siempre va a ser lo contrario de lo que está en H sub 0. La zona de rechazo siempre la define H sub 1 de acuerdo al signo de desigualdad que tenga. ¿Cuándo es que nosotros tenemos pruebas de hipótesis ya para dos poblaciones, ya sea para dos medias o para dos proporciones? Por ejemplo, aquí se nos presenta cuando tenemos que comparar el rendimiento de tipos de llantas, particularmente si son, por ejemplo, marcas distintas pero con ciertas características de similitud. O, por ejemplo, si yo quiero comparar tipos de soldadura o métodos distintos de enseñanza, pero siempre manteniendo algún tipo de similitud en el proceso. Por ejemplo, que en el Colegio Universitario de Cartago se quiere hacer una comparación entre el curso de estadística inferencial dado de forma presencial y dado virtualmente. Entonces estamos hablando de el mismo curso pero con dos metodologías distintas. Las condiciones socioeconómicas de dos poblaciones o que yo quiera comparar el plan de seguridad de salud ocupacional antes y después, por ejemplo, de alguna capacitación o comparar la productividad con dos tipos de software utilizados. Entonces, siempre que yo quiero comparar dos situaciones en dos poblaciones, estamos hablando de pruebas de hipótesis, ya sea en datos en unidades de medida, que sería para la media, o en datos porcentuales, que ya sería para la proporción. Vamos a empezar hablando de lo que son las pruebas de hipótesis entre medias. Primero, lo que cambia aquí de forma particular va a ser la pivotal, porque los demás conceptos siguen siendo los mismos. Vamos a hablar de la función pivotal cuando estamos hablando de muestras grandes. ¿Cuándo se consideran muestras grandes? Cuando estas son mayores o iguales que 30. Si las muestras son mayores o iguales que 30, vamos a tener una función pivotal z o una z calculada. Recordemos que a este concepto también se le llama el p-valor o el p-value en inglés. En este caso, el valor de z se determinaría como la media muestral de la primera muestra menos la media muestral de la segunda muestra, todo esto dividido entre la raíz cuadrada de la desviación estándar elevado al cuadrado de la primera muestra considerada entre el tamaño de la primera muestra más la desviación estándar de la segunda población o muestra elevado al cuadrado
dividido entre el tamaño de la muestra. Recordemos que la desviación estándar elevado al cuadrado se llama varianza. Si a mí me están dando la varianza en un ejercicio, ya no lo elevo al cuadrado, pero si me dan las desviaciones estándar, entonces sí lo voy a tener que elevar al cuadrado. Por otro lado, y muy importante, aquí sigma siempre va a representar la desviación estándar poblacional y eso no cambia. Lo que pasa es que si a mí me generan o a mí me dan la desviación estándar muestral, pero si estas muestras son mayores o iguales que 30, entonces no voy a tener ningún problema en agregar esos valores aquí, aunque la desviación estándar sea muestral. Pero insisto, muestral pero de muestras mayores o iguales que 30 elementos. ¿Cuál sería la función pivotal cuando las muestras en estudio son pequeñas? Y recuerden que pequeñas se refiere a que son estrictamente menores a 30 elementos. En este caso, mi función pivotal o p-valor sería una t calculada o utilizaríamos una t calculada, que también se le puede llamar de esta manera. Aquí esta t se va a determinar de forma muy similar a la pivotal anterior, ya que corresponde a la media de la primera muestra menos la media de la segunda muestra, dividido entre la raíz cuadrada de desviación estándar al cuadrado entre el tamaño de la primera muestra más desviación estándar elevado al cuadrado entre el tamaño de la segunda muestra. Si nosotros somos muy observadores entre t y z, que es la fórmula anterior, se va a diferenciar porque la z tenía aquí como subíndices la desviación estándar de la primera muestra o población y la desviación estándar de la primera muestra o población. En este caso particular, eso no lo tenemos. Vean que nos dice nada más que es sigma al cuadrado. Por otro lado, y de forma interesante, cuando nosotros trabajamos con t, es porque habitualmente no tenemos este sigma. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que para poder hacer de forma más acertada la prueba de hipótesis cuando yo estoy comparando dos poblaciones, pero con muestras pequeñas, yo voy a tener que estimar el resultado de este sigma al cuadrado. Y aquí es muy importante dejar claro que no estoy determinando uno para la primera muestra y otro sigma para la segunda muestra, porque vean que aquí no me generan una diferencia entre uno y otro. El mismo que voy a tener aquí es el mismo que voy a colocar en esta otra fracción. ¿Cómo se estima esa varianza o esa desviación estándar al cuadrado? Mediante la siguiente fórmula. Nosotros sí vamos a tener datos y de esos datos nosotros vamos a tener desviaciones estándar muestrales, pero como estamos comparando con dos muestras pequeñas genera mucha incertidumbre, por lo que vamos a tener que generar esta desviación estándar al cuadrado o varianza al cuadrado, que es una estimación cercana a la poblacional, mediante la siguiente fórmula, que parece muy grande, pero van a ver en la aplicación que es muy sencillo. Todas las fórmulas son muy sencillas, que corresponde a el tamaño de la primera muestra menos 1 por su respectiva desviación estándar al cuadrado. Vean aquí como si nos dice que es la desviación estándar de la primera, más el tamaño de la segunda muestra menos 1 por la desviación estándar de la segunda muestra al cuadrado. Y todo esto dividido entre el tamaño de la primera muestra más el tamaño de la segunda muestra menos 2. Otro detalle importante es que cuando nosotros buscamos t en la tabla, nosotros necesitamos, además del nivel de significancia, los grados de libertad. Los grados de libertad normalmente los determinamos como el tamaño de la muestra menos 1, pero en este caso tenemos dos tamaños de las muestras, por lo que aquí de forma particular los grados de libertad cuando tenemos dos muestras, entonces va a ser la muestra 1 más la muestra 2 menos 2.
Ahora, vamos a hablar de la función pivotal, pero cuando yo estoy haciendo pruebas de hipótesis entre proporciones. Y hay una ventaja cuando nosotros estamos hablando de proporciones, que siempre se trabaja con z. Entonces, en este caso, nosotros vamos a determinar esa función pivotal z como la proporción de la primera muestra menos la proporción de la segunda muestra entre la raíz cuadrada de p por q multiplicado por 1 entre el tamaño de la primera muestra más 1 entre el tamaño de la segunda muestra. Aquí hay que corregir este subíndice cuando lo copien en el cuaderno. Eso es un 1, es del tamaño de la primera muestra. Por otro lado, y de forma muy importante, nótese aquí cómo ese es la proporción de la primera muestra y esa es la proporción de la segunda muestra. Pero dentro de la raíz cuadrada, esto es solamente P y esto es solamente Q. Lo que quiere decir que no es ni de la primera ni de la segunda muestra, sino más bien son proporciones y complementos generalizados. En este caso, esa proporción generalizada que va a ir aquí dentro de la raíz se va a determinar como los eventos de la primera muestra más los eventos de la segunda muestra, dividido entre el tamaño de la primera muestra más el tamaño de la segunda muestra. Y Q siempre va a corresponder a 1 menos P, que en este caso sería 1 menos esta proporción o este resultado que se va a generar aquí. Y no olvidemos cambiar cuando copien la fórmula que aquí es el tamaño de la muestra de la primera muestra. Ahora vamos a ver 3 ejemplos generales para ver cómo es que esto se trabaja. Vean que es muy sencillo. El orden es lo más importante y hay conceptos anteriores que se siguen repitiendo aquí también. En este caso particular, el primer ejemplo nos dice: un vendedor de equipo multimedia quiere determinar si hay diferencias entre los ingenieros de sistemas y otros profesionales en el tiempo que duran trabajando en una computadora mientras escuchan música. Seleccionó una muestra de 64 ingenieros de sistemas y 89 de otros profesionales o de profesionales de otras ramas. Encontró que los primeros duraban un promedio de 248 minutos trabajando mientras escuchan música, con una desviación estándar de 65 minutos. Los segundos duraban un promedio de 95 minutos, de 195 minutos, con una desviación estándar de 48 minutos. Existe diferencia significativa al 1% de significancia entre ambas poblaciones. Vean que aquí nos están indicando que tenemos que probar si existe diferencia significativa. Ya sabemos que siempre lo primero y más importante va a ser el desglose de la información. Aquí, particularmente, que tenemos 2 muestras en estudio. En este caso, las 2 muestras corresponden a una muestra de ingenieros en sistemas y una muestra de profesionales de otras ramas. La muestra de ingenieros en sistemas corresponde a 64 y de profesionales de otras ramas el tamaño de la muestra es 89. La media que duran trabajando cuando escuchan música los ingenieros en sistemas corresponde a 248 minutos, mientras que la media de los otros profesionales es de 195 minutos. Las desviaciones estándar. Particularmente para los ingenieros en sistemas, corresponde a 65 minutos, mientras que la desviación estándar del tiempo medio de los otros profesionales es de 48 minutos. Nos están indicando también que tenemos que trabajar con un nivel de significancia del 1%, que implica que la confianza es del 99%. Vean aquí cómo es sumamente importante hacer la diferencia entre la información que tengo de una muestra y la información que tengo de la otra muestra. Ahora vamos a hacer el planteamiento de la hipótesis y la zona de rechazo.
Como lo señalamos hace un momento, aquí lo que me están diciendo es si existe diferencia significativa al 1% de significancia entre ambas poblaciones, con el tiempo promedio que duran al trabajar mientras escuchan música. En este caso particular, como a mí me están hablando de diferencia significativa, diferencia es un diferente. Aquí es muy importante dejar claro que la media supuesta poblacional que duran los ingenieros en sistemas sería diferente a la media poblacional que utilizarían los otros profesionales al trabajar mientras escuchan música. Recuerden que H sub 0 nunca tiene un signo que no sea un igual. O sea, siempre debe tener un igual, un mayor o igual o un menor o igual. En este caso particular, como tenemos un diferente en el enunciado, no nos queda de otra más que ponerla en H1. Por otro lado, como sabemos que H sub 0 siempre va a tener lo contrario, entonces tenemos aquí que la media del tiempo que utilizan los ingenieros en sistemas va a ser igual a la media que utilizan los otros profesionales. En este caso, y como estoy segura que ya todos ustedes deben de tener en la mente, vamos a tener zona de rechazo en la campana por ambas colas, lo que quiere decir que tenemos primero muestras grandes porque ambas son mayores que 30 y aunque la desviación estándar sea muestral, como las muestras son mayores que 30, entonces vamos a trabajar con Z. Y en este caso, evidentemente, es Z en la posición alfa medios porque la zona de rechazo es por ambas colas. Lo que quiere decir que en la campana, en la zona de rechazo, en la cola inferior, vamos a tener el menos 2,58 que corresponde a Z en la posición alfa medios para el 99% de confianza. Y en el límite superior de la cola vamos a tener el mismo 2,58 pero positivo. Recuerden que la media en la campana siempre va a estar dada en 0, lo que implica que del lado izquierdo vamos a tener los negativos y del lado derecho siempre vamos a tener los positivos. Ahora, ¿qué continúa? La determinación de la función pivotal. Ya tenemos todo el planteamiento para poder hacer nuestra prueba de hipótesis. Lo único que nos falta es la función pivotal para ver si ésta cae en la zona de rechazo o en la zona de aceptación de H sub 0. Como dijimos hace un momento, nuestra función pivotal va a corresponder a una z y esto se debe a que las muestras son mayores que 30 y aunque las desviaciones estándar sean muestrales, no tenemos problemas a la hora de colocarlos aquí porque esas desviaciones estándar vienen de muestras mayores que 30. Transcribiendo toda la información que corresponde a la media de la primera muestra menos la media de la segunda muestra, todo esto dividido entre la raíz cuadrada de la desviación estándar de la primera muestra elevado al cuadrado, porque en la fórmula nos indican que es elevado al cuadrado, entre el tamaño de la primera muestra, sumado, de acuerdo a la fórmula, a la desviación estándar de la segunda muestra elevado al cuadrado entre el tamaño de la segunda muestra. Todo esto y con mucho cuidado en la calculadora, y les recomiendo guardar todos los paréntesis que aquí se indican, nos va a generar un Z de 5,53. Ya con este valor de Z, nosotros podemos tomar la decisión. ¿Cómo? Colocando este valor de Z en la campana. 5,53 evidentemente cae por aquí, en la cola derecha de la campana y sobre la cola derecha. Lo que quiere decir que estamos cayendo en zona de rechazo. ¿Y quién se rechaza? Se rechaza H sub 0. Vean que estamos rechazando que la media poblacional de los ingenieros en sistemas sea igual a la media poblacional de los otros profesionales.
Si estamos rechazando esto, quiere decir que lo que es verdadero es esto. Por lo tanto, sí existe diferencia significativa en el tiempo promedio de los profesionales a la hora de escuchar música, cuando trabajan, ¿verdad? Y vamos a generar nuestra interpretación. Repito, estamos rechazando porque caímos en zona de rechazo. ¿Quién se rechaza? Siempre H sub 0, igual que en el tema de la semana pasada. Si estamos rechazando que sean iguales, eso quiere decir que estamos aceptando de alguna manera que sí hay diferencia, porque aquí tenemos el signo de diferente. Si esto no es cierto, esto es cierto. En este caso tendríamos entonces que H sub 0 se rechaza, lo que implica que existe evidencia suficiente para afirmar que sí existe diferencia significativa al 1% de significancia entre ambas poblaciones. Ejemplo número 2. En este caso, nos dicen que los datos corresponden a las ventas en miles de dólares que realizaron una muestra de 9 vendedores de una empresa en un país centroamericano A y una muestra de 6 vendedores en otro país B del área. Si se sabe a un nivel de significancia del 5%, si la diferencia de las ventas, perdón, repito la pregunta porque me confundí. Se sabe a un nivel de significancia del 5% si la diferencia de las ventas promedio de los dos grupos es significativa. Solo que en este caso particular nos están dando las ventas que están dadas en miles de dólares que se realizó por 9 vendedores del país centroamericano A y las ventas de otros 6 vendedores en un país B, también centroamericano o del área. En este caso particular, a la hora de hacer nuestro desglose de la información, de primera mano, lo que sí tenemos son los tamaños de las muestras. En el país A se consideró una muestra de 9 elementos y en el país B una muestra de 6 elementos. Esos elementos corresponden a las ventas generadas por vendedores. En el país A por 9 vendedores y en el país B por 6 vendedores. No nos están dando nada más, pero sí nos están generando la base de los datos, lo que quiere decir que con los datos del país A vamos a determinar con la calculadora, tal como lo hemos hecho siempre, la media y la desviación estándar. Y también con los datos del país B vamos a determinar la media y la desviación estándar, de donde tenemos que la media de las ventas para el país A es de 58. Recordemos que en este caso estos 58 son miles de dólares. Y la media para el país B nos genera 51,83. Igual, en miles de dólares. Las desviaciones estándar, que son muestrales porque las estamos determinando en estas muestras, nos generan 10,44 para las ventas del país A y de 12,69 para las ventas del país B. Por otro lado, nos están dando un nivel de significancia del 5%. Y aquí tenemos desviaciones estándar muestrales, pero fuera de eso es evidente que las muestras son menores de 30, por lo que en este caso tendríamos que utilizar T. Y como tenemos que utilizar T, hay que determinar los grados de libertad, pero en este caso particular, los grados de libertad, al tener dos muestras, se calculan mediante la siguiente fórmula, que es el tamaño de la muestra 1 más el tamaño de la muestra 2 menos 2, que en este caso corresponde a 9 más 6 menos 2, que sería igual a 13 grados de libertad para este ejemplo. Ahora vamos a hacer el planteamiento de las hipótesis y la zona de rechazo. Recordemos que en este ejemplo se nos dice que si tenemos aquí nada más considerar hacer el cambiecito
ustedes cuando estén copiando en el cuaderno, porque aquí dejé el enunciado del ejercicio anterior. Pero recordemos que nos están preguntando si existe diferencia significativa en las ventas en ambos países. En este caso, como me están diciendo, si existe diferencia significativa, entonces nosotros tendríamos que esa diferencia no la puedo poner en h sub 0. Ese diferente sí lo puedo poner en h sub 1, que correspondería a si la media de ventas del país A es diferente a la media de ventas en el país B, o sea, si existe una diferencia significativa. ¿Qué es lo contrario del diferente? El igual, y los iguales sí pueden ir en h sub 0. En este caso, queda claro que tendríamos otra vez una prueba de hipótesis con rechazo en ambas colas. Y como es una T, entonces estaríamos hablando de una T en la posición alfamedios, donde en la tabla nosotros nos estaríamos fijando en el nivel de significancia de 0,05 en pruebas de hipótesis para ambas colas y en 13 grados de libertad, lo que nos genera un valor de T de 2,160. Como la zona de rechazo está dada en ambas colas y la media está en 0, entonces del lado izquierdo vamos a tener el valor negativo y del lado derecho vamos a tener el valor positivo. Ya con todo este planteamiento, nosotros podemos generar la determinación de la pivotal o en este caso la T calculada. Solo que recordemos que, tal como se explicó hace un momento, aquí nos piden la media de la primera muestra menos la media de la segunda muestra dividido entre la raíz cuadrada de desviación estándar al cuadrado entre el tamaño de la primera muestra más desviación estándar al cuadrado entre el tamaño de la segunda muestra. Pero no me están diciendo que aquí sea de 1 y aquí desviación estándar de 2, sino es una desviación estándar al cuadrado generalizada o una varianza generalizada, que se determina mediante la siguiente fórmula, que yo les dije que en realidad es muy fácil de aplicar, particularmente si nosotros tenemos el cuidado de ser muy ordenados con esta información. En este caso particular, entonces nosotros tendríamos tamaño de la primera muestra, 9, que es el dato que está aquí, menos 1 de fórmula por la desviación estándar de la primera muestra, que es 10,44 elevado al cuadrado, más de la fórmula el tamaño de la segunda muestra, que en este caso es 6, menos 1 de fórmula por la desviación estándar de la segunda muestra, que es de 12,69, y esto elevado al cuadrado. Todo esto dividido entre el tamaño de la primera muestra más el tamaño de la segunda muestra menos 2. Si ustedes se dan cuenta, ese denominador corresponde a los grados de libertad. En este caso no importa. Igual ponemos tamaño de la primera muestra más tamaño de la segunda muestra menos 2. Ese resultado nos genera 129,01. Es muy importante que noten que aquí tenemos que este resultado es el de sigma elevado al cuadrado, lo que quiere decir que cuando nosotros lo transcribimos en la fórmula ya no lo tenemos que elevar al cuadrado. Ahora, haciendo el cálculo de la función pivotal, nosotros tenemos que es la media de la primera muestra, que es 58, que se coloca aquí, menos de la fórmula la media de la segunda muestra, que corresponde a 51,83, dividido entre la raíz cuadrada de sigma al cuadrado, y este sigma al cuadrado es 129,01 entre el tamaño de la muestra de la primera, que es 9, más otra vez el sigma al cuadrado. Vean que aquí no hay de 1 ni de 2, sino es sigma al cuadrado, lo que quiere decir que volvemos a colocar otra vez el 129,01 entre el tamaño de la muestra de la segunda muestra, valga la redundancia, que corresponde a 6. Este resultado nos da que T calculada o la función pivotal es de 1,03.
Ahora, ya con este resultado, tenemos que ver si se acepta o se rechaza h sub 0. Y resulta que 1,03, como la media está en 0, cae en la zona de confianza, lo que quiere decir que h sub 0 se acepta. Estamos aceptando entonces que son iguales, o una otra manera de decir que son iguales es que no hay diferencia significativa. En este caso, entonces, colocando nuestra interpretación, donde nosotros estamos aceptando que la media de ventas del país A es igual a la media de ventas del país B, o sea que no hay diferencia entre ambas porque son iguales, entonces tenemos que h sub 0 se acepta, lo que implica que existe evidencia suficiente para afirmar con un nivel de significancia del 5% que no hay diferencia significativa. Si no hay diferencias significativas porque son iguales en las ventas promedio de los dos grupos. Y nuestro ejemplo 3. Como parte de un estudio sobre la utilización de tarjeta de crédito en un centro comercial, se encuestaron 100 hombres y 100 mujeres. De los hombres, 79 dijeron que habían utilizado la tarjeta de crédito para hacer compras, mientras que de las mujeres, 84 admitieron haber empleado este medio de pago. Al 8% de significancia, pruebe si la proporción de hombres que utiliza la tarjeta de crédito es menor que la de mujeres. En este caso me están diciendo que la proporción de hombres es menor. Menor es un estrictamente menor, lo que quiere decir que ese signo no lo puedo colocar en H0, porque en H sub 0 nosotros siempre tenemos una forma de igualdad. En este caso, ese menor lo vamos a tener que poner en H sub 1. En H sub 0 pondríamos el signo contrario. Haciendo el desglose de la información, tenemos entonces que se tomaron dos muestras, una de hombres de 100 de ellos y una de mujeres de 100 de ellas también. De los hombres tenemos una cantidad de casos favorables que afirmaron si haber utilizado la tarjeta de crédito de 79 y de las mujeres tenemos una cantidad de casos favorables de 84. Vean aquí cómo no tenemos ni medias ni desviaciones estándar, solo casos favorables y casos posibles, lo que quiere decir que estamos haciendo una prueba de hipótesis para la proporción. Y de todas maneras, en el enunciado nos decía, pruebe si la proporción. Por otro lado, entonces podemos determinar cuál es la proporción de la muestra de hombres que utilizó la tarjeta de crédito, que serían los 79 casos favorables entre los 100 casos posibles. Esto nos da igual a 0,79. Y la proporción de mujeres que utilizó la tarjeta de crédito en esta muestra sería de 84 entre 100, que es igual a 0,84. Por otro lado, se nos está dando un nivel de significancia del 8% con un nivel de confianza del 92%. Planteando las hipótesis, y tal como lo dijimos hace un rato, aquí vamos a tener una zona de rechazo por una cola, pero vamos a plantear las hipótesis para ver por qué es que es así. En este caso, nosotros tendríamos en H sub 1 que colocar el menor que se nos estaba indicando. Aquí se volvió a cometer de nuevo el error de dejar el ejercicio anterior, pero ya sabemos que nos estaban indicando que probáramos si la proporción poblacional de hombres que utilizó la tarjeta de crédito es menor que la proporción poblacional de mujeres que la utilizaría. En este caso, este menor, como no tiene forma de igualdad, entonces lo colocamos en H sub 1. ¿Qué ponemos en H sub 0? Algo que sí tenga forma de igualdad y que dicho sea de paso es lo contrario. En este caso, lo contrario, que si tiene forma de igualdad, es un mayor o igual. Aquí de forma particular, entonces estaríamos
si nosotros aceptáramos H sub 0 eventualmente, tendríamos que decir que la proporción de hombres que utiliza la tarjeta de crédito es mayor o inclusive igual que la proporción de mujeres que la utilizan. Pero bueno, para poder llegar a esas afirmaciones, primero hay que hacer todo el procedimiento. En este caso particular, como en H sub 1 tenemos un menor y nosotros sabemos que H sub 1 es la que me da la zona de rechazo, es la razón por la cual aquí tenemos una zona de rechazo por cola izquierda. Lo que quiere decir que aquí vamos a utilizar primero alfa porque es para la proporción y para la proporción, es Z porque es para la proporción. Y para la proporción siempre se trabaja con Z. Y además es Z de alfa porque toda la proporción de la significancia que es alfa se está acumulando en esa zona de la cola izquierda de la campana. Lo que quiere decir que nuestro Z de alfa para el 92% de significancia es igual a 1,41. Recuerden que encontrar Z de alfa es más sencillo que encontrar Z de alfa medios, porque sería únicamente buscar el valor más cercano en la tabla a 0,92 y en este caso nos da 1,41. Como lo estamos ubicando del lado izquierdo de la campana, y nosotros sabemos que del lado izquierdo siempre van los valores negativos, entonces el Z de alfa de la tabla en este caso correspondería a menos 1,41. Ahora, ya con todo nuestro planteamiento, lo que haría falta es el cálculo de la pivotal, que en este caso es una Z. Recordemos aquí que el cuidado que hay que tener es que ya tenemos la proporción de la primera muestra y la proporción de la segunda muestra. Lo que nos hace falta es la proporción generalizada y su respectivo complemento. Y para eso nosotros teníamos que la proporción generalizada es la cantidad de casos favorables de la primera muestra más la cantidad de casos favorables de la segunda muestra entre el tamaño de la muestra 1 más el tamaño de la muestra 2. Todo esto, y con mucho cuidado colocándolo en la calculadora, nos va a generar 0,815 o 815, 0,815 o 0,815. Ahora nos hace falta el complemento. El complemento siempre va a ser igual a 1 menos P. En este caso sería 1 menos 0,815, que es igual a 0,185. Ya con estos datos, más los datos que tenemos en nuestro desglose de la información, podemos determinar la pivotal, que sería el tamaño de la muestra de la primera muestra, que es de 0,79, que colocamos aquí en la fórmula, menos la proporción de la segunda muestra, que corresponde a 0,84, que aquí está, entre la raíz cuadrada de P por Q, que ya tenemos que es 0,815 por 0,185, multiplicado, y aquí los paréntesis son primordiales, 1 entre el tamaño de la primera muestra. Recuerden que aquí, hace un momento, yo les dije que teníamos que cambiar este 2 por un 1. Ahí está. Entonces ya tenemos otra vez aquí 1 entre el tamaño de la primera muestra, que es 1 entre 100, más 1 entre el tamaño de la segunda muestra, que volvemos a tener otra vez 1 entre 100. Respetamos paréntesis y el orden en la calculadora y eso nos tiene que generar que Z va a ser igual a menos 0,91. Este menos 0,91 al colocarlo en nuestra campana, donde ya sabemos a partir de dónde es la zona de rechazo y cuál es la zona de confianza, como la media está aquí dada en 0, entonces cae el menos 0,91 en zona de confianza, lo que quiere decir que H sub 0 se acepta. Como estamos aceptando H sub 0, eso quiere decir que la proporción de hombres que utiliza la tarjeta de crédito es mayor o igual a la proporción de mujeres.
lo que quiere decir que la pregunta inicial de si la proporción de hombres era menor que la proporción de mujeres no es cierta. Entonces, si la proporción de hombres que utilizan la tarjeta de crédito es mayor o igual que la de mujeres, entonces es lo mismo que decir que no es menor. Por lo que entonces tendríamos en nuestra interpretación que H sub 0 se acepta, lo que implica que existe evidencia suficiente para afirmar que la proporción de hombres que utilizan la tarjeta de crédito no es menor que la proporción de mujeres con un nivel de significancia del 8%. Igual, si nosotros queremos poner aquí por lo que existe evidencia suficiente para afirmar que la proporción de hombres que utiliza la tarjeta de crédito es mayor o igual que la proporción de mujeres, eso estaría perfecto, ya que son frases completamente equivalentes. Y muy bien, quedo atenta a las consultas y comentarios. Como se pueden dar cuenta, en realidad el tema es lo mismo. Lo que cambia es la función pivotal y aunque las fórmulas parecieran ser más grandes y más complicadas, en realidad el orden es lo que nos va a llevar a utilizarlas de forma apropiada. En realidad es bastante sencillo. Les dejo en el CUT virtual un foro para sus consultas durante el periodo de la lección y también les voy a dejar unos ejercicios sugeridos, al igual que la semana anterior. En los próximos días les voy a estar adjuntando un video donde les explico los procedimientos paso a paso del desarrollo de esos ejercicios sugeridos. Lo que sí es importante es que ustedes empiecen a desarrollarlos y luego puedan comparar entre el ejercicio ya desarrollado y lo que ustedes han logrado comprender del tema. Quedo atenta.